Buenas tardes, a nosotros nos toca explicar los filtros adaptativos LMS. Nuestro grupo está conformado por David Salazar, Sergio Parra, Carlos Caviativa y Laura Cifuentes. En el campo del filtrado adaptativo, el filtro LMS representa una de las estructuras de referencia en el análisis y comportamiento de los filtros adaptativos. Existen tres parámetros que controlan el comportamiento de un filtro adaptativo y que son las principales componentes que tiene que tener en cuenta el diseñador del sistema en el momento de escoger un tipo de filtrado u otro. El primero es la velocidad de convergencia. Esta determina la capacidad con la que un filtro adaptativo es capaz de aproximarse a la solución óptima del sistema. El segundo es el coste computacional del sistema. Estos filtros presentan un coste computacional diferente según el tipo de estructura con la que se trabaje. Este factor es fundamental en las aplicaciones de tiempo real, puesto que un sistema muy eficiente pero con un poco coste computacional muy elevado puede no resultar la solución óptima en una aplicación concreta. El tercero y último es la estabilidad del algoritmo. Una vez el algoritmo converge a la solución óptima del filtro, debe ser capaz de mantenerse en esa solución y ser lo más robusto posible ante cambios en las señales. Por una parte, presenta un coste computacional extremadamente reducido y el algoritmo presenta una buena estabilidad si se mantienen las condiciones de diseño apropiadas. El único inconveniente que se le puede encontrar a este algoritmo es su velocidad de convergencia, que según las características de las señales pueden ralentizar el sistema en algunas aplicaciones. Algoritmo LMS. En el método de máxima pendiente es necesario conocer los parámetros estadísticos de segundo orden para el cálculo del error MSE. En ese caso es necesario conocer la matriz de autocorrelación R y el vector P, que en la práctica son difíciles de encontrar. El algoritmo LMS, por sus siglas mínimo cuadrático medio, realiza una estimación instantánea de dichos parámetros estadísticos, siendo iguales a matriz de autocorrelación, como la imagen que podemos observar a continuación, y el vector como la imagen que sigue. Se definen entonces dos tipos de convergencia a considerar en el algoritmo LMS. En el caso de la convergencia media, el concepto surge de considerar a los coeficientes del filtro como una variable aleatoria cuya medida es el filtro óptimo. Para el caso de la convergencia MSE, la media del error MSE es un valor zeta infinito constante. Si este valor es mayor que zeta mínimo, queda de manifiesto el grado de desajuste del algoritmo. Hay que tener en cuenta que la variación o el ajuste de los coeficientes del filtro con este algoritmo se realiza hasta que el error cuadrático medio sea minimizado. Para terminar con lo que es el filtro LMS, se dice que es la versión más sencilla del filtrado adaptativo que podemos encontrar. Se trata de una solución iterativa del filtro óptimo de Wiener por el método del gradiente descendiente, que permite desarrollar un algoritmo adaptativo de baja complejidad y gran utilidad en aplicaciones de procesado, siendo posible una de las estructuras más utilizadas en aplicaciones reales. Tenemos las aplicaciones de los filtros adaptativos. La principal aplicación se llevó a cabo en un proyecto, el cual era un sensor acelerómetro más giroscopio, al cual se le aplicaron filtros adaptativos. Es decir, tuvo un proceso de filtrado como configuraciones de filtros pasabajos, filtros pasaaltos, rechazabandas o pasabandas. Un ejemplo de esto es el filtro Butterworth, en el cual, dependiendo del orden de la señal de salida, se tiene un tipo 1 o un tipo 2 dependiendo de cuánta señal se quiera filtrar.
Ya que la señal del giroscopio y el acelerómetro se lleva a cabo en tiempo real, este filtro permite adaptarse a las variaciones de la señal de salida. Y como la aplicación se iba a llevar a cabo en carros eléctricos, se necesitaba ser bastante preciso al momento de tomar la captura de los datos. Esto también tiene que ver con el punto que vamos a mencionar a continuación, en el cual sistemas que son muy variantes en el tiempo se pueden implementar filtros adaptativos, los cuales van a permitir reducir en un gran porcentaje las interferencias que se presenten debido al medio ambiente o debido a otros factores como la temperatura que pueden afectar ciertos componentes y generan interferencia. A continuación tenemos más aplicaciones como lo es la cancelación de ruido, digamos implementado en, en el sistema de llamadas de un celular, cuando hay mucha interferencia provocado por antenas o por otros factores, se puede llevar a cabo un filtro adaptativo, el cual se ajusta a las diferentes variaciones en la frecuencia de la voz y al ambiente en general. Otra aplicación es la cancelación de interferencia en antenas, y ya que muchas veces es de forma inalámbrica, se recibe mucho ruido. Entonces, aplicando filtros adaptativos, podemos reducir dicha interferencia que se produce por el ambiente y se obtiene una ecualización del canal. Finalmente, tenemos aplicaciones biomédicas. Las aplicaciones biomédicas se llevan a cabo como por ejemplo en un electrocardiograma, en el cual, ya que el voltaje es muy pequeño, del orden de los milivoltios, se necesita una señal muy precisa como respuesta. Es decir, aplicamos un filtro adaptativo que permita reducir la interferencia que se genera a los voltajes ser tan pequeños. Y esto sería todo. A continuación, mis otros compañeros. En otros ejemplos de aplicación del filtro LMS, contamos con la ecualización de canal. Esto se debe a que cuando se transmite una señal a través de un canal de comunicación, su respuesta de frecuencia puede cambiar debido a características del canal, como la atenuación, el ruido y la interferencia. La ecualización del canal se utiliza para compensar estas variaciones en la respuesta de frecuencia del canal, mejorando así la calidad de la señal recibida en el extremo receptor. Se puede utilizar también en sistemas de control adaptativo, ya que en este los filtros permiten ajustar los parámetros de un sistema de control en respuesta a cambios en el ambiente o en la entrada. Se puede utilizar también en compresión de señal. Los filtros se utilizan para comprimir señales de manera eficiente. Esto es de gran utilidad en aplicaciones de codificación de audio y video. En este, los filtros reducen la redundancia en la señal y seleccionan los coeficientes del filtro más importante para la transmisión o almacenamiento de datos. Como último, se pueden utilizar para predecir señales. En este, los filtros LMS predicen señales futuras en base a datos pasados. En otras aplicaciones del filtro LMS contamos con el control de vibraciones. En este, los filtros LMS se utilizan en sistemas de control de vibraciones para reducir el impacto de vibraciones no deseadas. Además, los filtros se pueden utilizar en compensación de distorsiones en sistema de audio. Los filtros se utilizan para compensar distorsiones en sistema de audio causada por altavoces o auriculares no lineales. Aquí el filtro ajusta los coeficientes de corrección de la señal para compensar dicha distorsión. También los filtros se pueden utilizar en detección de fallas. Los filtros se pueden utilizar en sistemas de detección de fallas para identificar anomalías en señales de medición. Así también se pueden utilizar en sistemas de detección de fallas de maquinaria industrial o, como fue mencionado anteriormente, en sistemas de monitoreo de salud. Como último, los filtros se pueden utilizar en estimación de señales. Los filtros LMS se pueden utilizar para estimar los canales de comunicación en sistemas de comunicaciones inalámbricas. En este, el filtro ajusta los coeficientes de un ecualizador adaptativo para igualar la respuesta de frecuencia del canal y mejorar la calidad de la señal recibida. Bueno, una vez dada la explicación de mis compañeros sobre los filtros adaptativos y sus aplicaciones, procedo a mostrar en simulación
una de las aplicaciones, que es la eliminación de ruido. Para este caso tendremos tres ejemplos. El primero, el cual será limpiar el ruido que ingresa a esta señal. El ruido será generado por ondas sinusoidales y pues ingresarán a nuestro filtro, en este caso un filtro LMS, y aquí podremos observar los coeficientes que se generan para la limpieza del ruido. Entonces, como podemos ver, observar en la primera gráfica, es nuestra señal generada. La siguiente gráfica mostrará la señal con ruido. La tercera gráfica, cómo quedará nuestra señal filtrada. Y en esta última gráfica podemos observar el error, que a partir de 0,5 segundos se mantienen constantes. Esto debido a que los coeficientes no cambian, ya que el ruido es una señal debido a este bloque que se utilizó, es un ruido constante y la señal también se vuelve uniforme. Esto quiere decir que los coeficientes que controlan el filtro no generan cambios a partir de este tiempo. Entonces, en este segundo ejemplo, también observaremos lo que es la eliminación del ruido a través de un filtro LMS. Sin embargo, esta vez el ruido será generado por una única señal, la cual va a variar su frecuencia de forma lineal con el tiempo. Entonces, esto lo que hará es que el filtro no se mantenga igual. O sea, nuestros coeficientes van a cambiar en una menor medida con el tiempo. Aquí podemos ver nuestra señal pura, nuestra señal con ruido, nuestra señal filtrada y el error. Vemos que en este caso, dado que el ruido en este caso sí va variando poco, pero varía, esto hace que nuestros coeficientes no siempre sean los mismos, con lo cual se va a estar generando constantemente un error. Muy bajo, pero un error. Y como último ejemplo, simulado, también cancelación del ruido, eliminar el ruido de la señal con un filtro LMS. Entonces, esta es nuestra señal de entrada del filtro. Esta es la señal deseada. Y esta es la señal de salida. Como se pudo apreciar al principio del video de la prueba, se presentó un ruido. Se demoró en estabilizarse la señal, dado que se tenía una adaptación lenta. Si cambiamos la adaptación a una adaptación rápida, la señal se limpiará el ruido de la señal de forma mucho más rápida. Igualmente, nuestra señal de entrada, nuestra señal deseada y nuestra señal de salida. De esta forma podemos ver la importancia de los filtros adaptativos. En este caso,
para la cancelación, para limpiar el ruido de la señal de entrada. Aquí finaliza nuestro video. Muchas gracias por la atención prestada.